¿Qué es la proxemia? La proxemia se refiere al estudio de la organización del espacio dentro de la comunicación. Aborda conceptos como la proximidad y el distanciamiento, la postura y el contacto físico de las partes que se comunican. El propósito de la proxemia es dar significado a todos estos aspectos. La proxemia crea un marco de interacción entre las personas, el cual puede incluso seguir normas sociales influenciadas por sexo, contexto sociocultural y edad. Vamos a ver dos terrenos de la proxemia: el terreno físico y el terreno personal. El terreno personal tiene una organización horizontal. Hay 4 tipos de distancia que generalmente las personas utilizan en la comunicación, conocidos como los espacios o campos de terreno personal, y son el espacio público, el espacio personal, el espacio íntimo y el espacio social. El espacio público caracteriza qué tan cerca nos sentamos o nos paramos de alguien, en específico alguna figura pública, como lo pudiera ser un alumno sentado cerca de un maestro. El espacio social es más cercano que el espacio público. Se da entre colegas de trabajo o de trabajador a cliente. El espacio personal se caracteriza por estar a 1 metro o menos de distancia y se utiliza mayormente o se caracteriza mayormente por amigos o familia. El espacio íntimo es estar a centímetros de distancia o inclusive tocando a la persona. Un ejemplo podría ser personas con interés romántico. Todas estas delimitaciones de espacio pueden variar de cultura en cultura. En el terreno personal también tenemos la organización vertical. Esta organización vertical presenta el grado de dominio o de poder relacionada entre las partes. Por ejemplo, la relación que encuentras entre un maestro y su alumno o la relación que encuentras entre un trabajador y su jefe. Dentro del terreno personal hay otros conceptos importantes, como lo son la biometría, que tiene factores kinestéticos, un código visual, un código olfatorio, un código áptico y la intensidad de voz que se utiliza. El terreno físico, por otra parte, es cómo se organizan los objetos en un espacio. Por ejemplo, la ubicación de la cama dentro de una habitación, el color que tiene la habitación, los colores de los objetos que hay en la habitación y la ubicación que tienen, ya que esto podría llegar a incomodar o no incomodar, a distraer a una persona o no distraer a una persona. Por eso es que ambos terrenos, el personal y el físico, son relevantes. La proxemia entonces nos sirve como una herramienta para evaluar el tipo de interacción que estamos teniendo, para considerar el tipo de espacio que tienes que tener entre una persona y otra, dependiendo de qué quieres expresar y en qué relación estás con esa persona, para poder definir qué proximidad vas a tener con ella. Más aparte, te permite observar el estado físico del lugar en el que se encuentran, poder definir o poder observar qué tipo de confianza va a haber, qué tipo de comodidad tendrá la otra persona en ese lugar y cómo el acomodo de un lugar puede afectar tanto una interacción como la cercanía que tienen dos personas dependiendo del tipo de relación que hay. Y es por eso que tanto el terreno personal como el terreno físico son tan importantes para considerar en la organización de un espacio de comunicación. ¿Qué es la áptica? La áptica se considera como una forma más de comunicación no verbal, ya que a través de ella nos comunicamos y recibimos información a partir del tacto, aunque también involucra otras sensaciones visuales y auditivas. El teórico Herbert Read define este concepto como el conjunto de sensaciones no visibles y no auditivas que experimenta una persona. ¿Por qué el tacto es tan importante para el individuo? El tacto es el primer sentido que desarrolla el feto. La percepción táctil es un medio vital que nos proporciona una variedad de información del medio. A través de este recibimos estímulos de calor, de dolor, de presión y de movimiento. Una vez dicho lo anterior, la áptica se considera un medio de comunicación importante, porque a través de los sentidos como el tacto, el oído, el olfato, la visión y el gusto, además de una serie de actividades cognitivas, el individuo define la interpretación de la realidad. A través del tacto se pueden expresar sentimientos, ir construyendo una personalidad, nos ayuda a sociabilizar, a influir en el comportamiento de las otras personas, ya sea que se sientan cómodos, que se sientan incómodos, que se sientan amados, que se sientan calmados, entre muchos otros. El teórico Heslin define las 5 categorías de la áptica. La primera es la funcional profesional. Es el contacto físico entre administradores y subordinados. Se vincula con que la persona de poder tiende a tocar el subordinado. Es importante que no se llegue a malinterpretación. Usualmente inicia con un apretón de manos. La segunda es social cortés. Dentro de esta categoría, los aspectos culturales desvanecen los límites.
Hay actos que no son aceptados en todas las culturas y con esto hay que tener mucho cuidado. La desatención amable es la forma más cortés de manejar la interacción con extraños. La tercera es amistad y cálido. Whitcher y Fisher determinaron mediante un estudio que los hombres identifican el contacto con el hecho de ser tratados como inferiores o dependientes, mientras que las mujeres no. Es por ello que los hombres tocan a otros con una percepción de poder social. La cuarta categoría es amor-intimidad. El contacto físico aumenta conforme la relación se mueve de impersonal a personal. El contacto en público se relaciona como señal de posesión o atadura, y este va disminuyendo una vez la pareja llega al matrimonio, según Burgon, Buller y Woodall. La quinta y última categoría es sexual estimulación. Según Gibbons, inicia con el cortejo, que es el lenguaje no verbal que atrae una pareja sexual. Este cuenta con 5 fases. La primera es atención. La segunda, reconocimiento. La tercera, conversación. La cuarta, contacto físico, que aquí es donde entran abrazos, besos y caricias. Y la quinta es el coito. Hacer el amor incluye la estimulación táctil anticipatoria y se controla con besos y caricias. Bueno, yo voy a hablar de la proxemia y áptica en los negocios, principalmente de la distribución de asientos y de la ubicación de las negociaciones. Bueno, en la distribución de asientos, en 2005, Chu Strong, Ma y Green realizaron una encuesta a más de 80 participantes de negociaciones en muchos países alrededor del mundo, en la que se encontró que más del 75% creen que se le debe dar una mayor importancia a la distribución de los asientos que se ocupa en negociaciones, debido a que creen que tiene una gran relevancia en los efectos y en el desenlace de la negociación. Ahora, mientras que la proximidad y la orientación del cuerpo ocurren de manera intuitiva, el arreglo de asientos puede ser también una táctica más planeada para crear percepciones. En una relación cooperativa se refiere a un arreglo de asientos lado a lado, mientras que en una competitiva se prefiere un arreglo cara a cara con distancias relativamente largas entre las partes. Pease, en 1981, mencionó 4 posiciones básicas para sentarse. La primera es la posición de la esquina. Como podrán ver, las personas están separadas únicamente por la esquina de la mesa. Usualmente se utiliza por los comunicadores para crear un ambiente amistoso y facilitar las negociaciones. Según estudios, esta es la segunda favorita de las usadas por los estadounidenses. Luego, la posición cooperativa, que es cuando las personas están sentadas lado a lado en la mesa, principalmente usada cuando las personas tienen puntos de vista similares. De esta manera es más fácil compartir información. También está la posición competitiva o defensiva, que es cuando las personas están sentadas frente a frente en los lados opuestos de la mesa, como aquí lo pueden ver, en la que se demuestra una búsqueda por un dominio. Esto separa las partes como si fueran territorios. Y por último está la posición independiente, que como podrán ver aquí, las personas están sentadas en lados opuestos de la mesa, pegados a esquinas contrarias. Esta posición suele adoptarse cuando las partes carecen de interés y no buscan interacción entre ellas. Por otra parte, en la ubicación de la negociación se manejan 3. El territorio neutral, generalmente, aunque muchas personas piensen que donde mayor comodidad encontrarán es en su propio territorio, donde más facilidad para que la negociación fluya es en el territorio neutral, debido a que ahí no hay factores externos o internos que pueden llegar a afectar la negociación y su proceso y desenlace. Después, el territorio propio. Es la opción número 1 escogida por las empresas estadounidenses para llevar a cabo las negociaciones. Esto debido a que tienen el poder de usar los factores internos y externos a su conveniencia, y aparte, el anfitrión puede generar una imagen ante el invitado que ayuda en el desenlace de la negociación, es decir, lo que genera en él. Y por último, el territorio ajeno, que es la opción en donde mayores desventajas puede haber para el negociador invitado, debido a que no tiene ningún poder absoluto con los factores externos o internos y que aparte se ve afectado en la negociación por lo mismo. Para mostrar el rol de la proxemia en los negocios, se analizará el caso de una negociación estadounidense con vietnamitas. Debemos de tomar en cuenta que la cultura es un factor muy importante e influye demasiado en una negociación y en este caso en la proxemia. De acuerdo con un artículo escrito por Tuan Binh Lie, los vietnamitas tienen 2 corrientes de valores y comunicación. La primera es de estilo tradicional y opera dentro de la esfera del este de Asia, colectivista e influenciado por el confucianismo.
en donde las compañías están estructuradas de manera jerárquica y donde existe una mayor distancia del poder. La segunda corriente sigue comportamientos occidentales y favorece a las generaciones jóvenes. En el caso vemos cómo la proxemia de esta cultura afecta la negociación y cómo percibe el estadounidense. Hablando de la ubicación, como parte de la cultura de Vietnam, es normal que una empresa vietnamita invite a otro negociante a su territorio. Disfrutan de mostrar su hospitalidad, construir una relación y búsqueda de afinidad. El éxito de los negocios no solo se basa de las habilidades ni la experiencia, pero también en las conexiones que uno tiene. Es por eso que es muy raro que los vietnamitas hagan negocios con personas que no conocen, y por más que esto sea un comportamiento de negocios en Vietnam, para Estados Unidos es una cercanía a la amistad y los estadounidenses no actúan de esa manera. El contraste con Estados Unidos es que su territorio parece muy estricto e incómodo para un negociante en Vietnam, como dije anteriormente, por sus diferencias culturales, algo que puede dificultar el proceso de negociación, ya que los americanos prefieren negociar en su propio territorio para poder así tener un mayor poder, tienen menor preferencia, en territorios neutrales y mucho menos en favor de otros territorios. Los americanos se encuentran en un gran desafío negociar en otros territorios, ya que ellos piensan que eso los debilita y la manera de repartir sus puntos de vista. No solo se agregan estas presiones psicológicas, sino que agregando el cansancio del viaje, el jet lag, el estrés de la comunicación y adaptación a la cultura del oponente, la negociación se vuelve indeseable para el americano. Aquí se observa que el negociante vietnamita posee mayor ventaja, incluso desde antes de la negociación. Sin embargo, el vietnamita, más que establecer esta ventaja de poder, utiliza el escenario para crear hospitalidad y establecer una relación a largo plazo, es decir, duradera, y esto le da seguridad al americano. Esto se da porque el negociante, al inspeccionar las facilidades, personal y capacidades del host, ven que si éste cumple con las expectativas para que ambos puedan compartir conocimientos iniciales. En el arreglo físico, para un americano, la distancia social se mantiene de 1 a 3 metros alrededor de los comunicadores. Esta distancia se puede alargar cuando no se tiene conocimiento de la otra persona, y para mantener estas distancias se utilizan barreras físicas tales como mesas u otro tipo de muebles. Cuando los negociantes son conocidos, entre 1 o 2 metros de distancia se suele utilizar. En cuanto a la cultura vietnamita, se realizó un estudio para observar la distancia conversacional durante las negociaciones y se obtuvo que los negociantes vietnamitas, incluso con conocidos, prefieren mantener una distancia de entre 1 a 2 metros, lo cual suele ser un contacto moderado. Realmente el distanciamiento no difiere mucho entre americanos y vietnamitas. Dado que las distancias físicas de vietnamitas y americanos son similares, se puede decir que las expectativas espaciales durante las negociaciones son las mismas. Por otro lado, hay dos diferentes tipos de motivos de reunión. La primera es la reunión informal, en donde el espacio social se reduce de manera significativa, ya que las mesas que se utilizan son redondas y pequeñas. Esto es con el propósito de crear una atmósfera amigable y acogedora que podría aliviar cualquier tensión en el negocio. Se ha encontrado que las mesas redondas son las de mayor preferencia. Sin embargo, el tamaño puede ser un problema porque reduce el espacio entre personas a uno menor que el de la distancia social, y los americanos solo esperan este distanciamiento más adelante en las negociaciones. Esto lo pueden encontrar incómodo y un poco invasivo en su espacio personal. Para la siguiente etapa de negociación, cuando hay una toma de decisiones formal, se utiliza una mesa rectangular con sillas más grandes y más pesadas. En ambos casos, las posiciones de asientos son preacordadas. Esta falta de decisión puede causar que un americano dominante tenga sentimientos negativos hacia el host, y este arreglo de asientos impulsa la competencia, lo cual hace que los negociantes estén más conscientes de sus argumentos y puede reducir el éxito de una negociación positiva. Otro factor negativo es que el asiento del host es más grande y alto,
y los americanos lo perciben como un juego de poder para poner subconscientemente a los negociantes en un nivel menor. Se concuerda que los americanos no favorecen el arreglo de asientos de los vietnamitas. En conclusión, la proxemia y la áptica forman gran parte de los procesos de negociación porque pueden ayudar o perjudicar la comodidad de esta de manera subconsciente y psicosocial. Como ya vimos en el caso de negociación entre Vietnam y Estados Unidos, la proxemia y áptica forman la percepción e interacción entre negociantes, pero depende mucho de las culturas participantes. Es por eso que antes de iniciar proceso de negociación es importante investigar los valores y costumbres en los negocios de tu potencial compañero de negocios.